Bienvenidos a su programa Desenlace. Hoy me honra tener como invitado a Julio Chávez, quien es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Táchira y Mérida. Ha sido diputado a la Asamblea Nacional y actualmente es constituyente territorial por el estado Lara. Señor. Bienvenido. Gracias, Rodolfo. Lo primero que hay que preguntar en estos tiempos de constituyente es, ¿la Asamblea Nacional Constituyente disolvió la Asamblea Nacional? Quisieran ellos, ¿no? Quisieran ellos porque ya tenían preparado todos los titulares que a nivel mundial debían recorrer, ¿no? Los principales periódicos anunciando de que la Asamblea Nacional Constituyente había disuelto totalmente, había acabado, había eliminado la Asamblea Nacional actualmente en desacato. Eso no es así, Rodolfo. Es importante aclararle al país y al mundo entero que aun cuando la Constitución establece con claridad, artículo 349, que todos los poderes públicos deben subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente y que ninguno de estos poderes puede impedir las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente como depositaria de la soberanía popular plenipotenciaria, lo que se hizo fue un decreto en razón del desconocimiento, del desacato de la Junta Directiva, como lo han manifestado en los últimos años. Lo que hicimos fue un decreto de convivencia que establece las normas de convivencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional actual. De modo que lo que vamos a garantizarle al país, y es bueno que el mundo lo sepa, es que esta Asamblea Nacional no va a actuar en contra de la Constitución. Nosotros podemos desde la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a este decreto que aprobamos en la plenaria, dejar sin efecto algún instrumento jurídico que ellos promuevan en función de generar violencia, terrorismo. De igual manera, quedarán sin efecto los actos legislativos que de alguna manera desconozcan la Constitución, que atenten contra la tranquilidad del pueblo venezolano, y eso creo que es una garantía democrática, constitucional, de que esta actual Asamblea Nacional en desacato seguirá trabajando y funcionando. Lo que le pedimos es que trabajen en función del pueblo venezolano, ¿no? Lo van a seguir haciendo, tienen sus comisiones, se pueden reunir, conversar como siempre lo hacen. Lo que no van a poder hacer es generar actos en contra de la tranquilidad y la paz de la República. Así es. Yo creo que el pasado 30 de julio el pueblo venezolano envió varios mensajes. Y uno de los mensajes, yo creo que el pueblo tiene cifradas esperanzas en la Asamblea Nacional Constituyente para resolver el tema económico. Ha sido una de las líneas prioritarias que ha lanzado esta Asamblea Nacional Constituyente, abocarse de inmediato al conocimiento de la realidad económica del país, inclusive empezar a tomar decisiones en ese sentido. Sabemos que está incorporado precisamente en esa área. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, lo importante es decir también que antes de atender lo económico, que fue precisamente uno de los grandes reclamos y exigencias del pueblo venezolano en la campaña que nos llevó a esa victoria heroica, épica por lo demás el 30 de julio, que antes de atender lo económico, que es lo central realmente, había que garantizar la paz del país, porque es imposible echar a andar una política económica si no están dadas las condiciones y las normas claras, y sobre todo la gobernanza, y que no exista la impunidad, porque eso sin lugar a duda pues atenta contra una política económica que procure el bienestar colectivo. En razón de eso creo que en esta primera etapa el pueblo venezolano ha estado satisfecho por los actos constituyentes, las decisiones que hemos tomado, que han devuelto la paz, la tranquilidad y la normalidad. Y nosotros ahora, en consecuencia, Rodolfo, nosotros, mira, hemos hecho desde el Estado Lara como constituyente, como corresponde, unos aportes. Es parte de la discusión y el debate que el pueblo viene dando en función de hacer aportes en lo económico para la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros creemos
que dada la agresión brutal a nuestra economía, que sin lugar a duda los niveles de sabotaje, de manipulación de indicadores, como el índice de riesgo país, como lo que hicieron en función de atacarnos para debilitar los precios del petróleo a nivel internacional, que cayeron dramáticamente un 80%, todo eso que se gestó, que se planificó, que inclusive desde Colombia se utilizó parte del territorio colombiano para atacar el signo monetario, lo hemos venido denunciando en diferentes espacios, Rodolfo, lo que significó el Plan Colombia en términos de crear allí, en ese territorio, empresas que se iban a dedicar exclusivamente a comercializar productos de venezolanos que venían por vía del contrabando de extracción, que eran nacionalizados en Colombia y luego exportados como Made in Colombia a precios internacionales, como ocurrió con los combustibles, como ocurrió con los productos subsidiados por el Estado venezolano, que esas cosas no ocurren del lado colombiano. Todo eso que se creó desde allá, la famosa resolución número 8 del año 2000, que el gobierno del presidente Pastrana en aquel entonces le entregó al zar del Bolívar, Rafael Rodríguez, para que se encargaran de establecer una tasa diferente a la que establecía el Banco Central de Colombia en razón de la paridad peso-bolívar. Toda esa infraestructura que se creó, más de 3.000 casas de cambio, son lo que les sirven de soporte, de sostén, y apoyados, por cierto, por la plataforma financiera de Banesco, que se ha prestado para todo este ataque al signo monetario, es lo que se utiliza para este famoso portal del dólar paralelo, el innombrable. Pero esos temas los hemos discutido allí, y lo que decimos nosotros, Rodolfo, es que hay que gobernar la economía. Es hora de tomar decisiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que si por vía del contrabando de extracción se va casi el 40% de la producción nacional, entonces tenemos que tomar correctivos en esa dirección? Sin un Estado fuerte es lo que estamos reivindicando. ¿Cuál fue la lección aprendida de estos actos de desestabilización de todo el año 2016-2017? Que no le podemos dejar nada, lamentablemente, al mercado y al capital. Así es. Eso ocurrió. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahorita? Necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado que supervise, un Estado que ejerza la autoridad, que no es posible que a nivel del sistema financiero, tanto público como privado, prácticamente allí hacen lo que les da la gana. No, nosotros creemos que Sudeban debe ser fortalecido para que realmente haya un control, una supervisión, y estos bancos se ocupen realmente de las tareas las cuales le asigna la legislación venezolana, pero lo que no podemos permitir, Rodolfo, y ha venido ocurriendo, son todos estos mecanismos especulativos financieros que atacan la economía y que han generado esta inflación inducida desproporcionada, y que ante eso entonces, sabiendo cuáles son las causas, qué es lo que genera, hemos recogido un conjunto de proposiciones para adelantar, para tomar decisiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo, en función de lograr la recuperación económica, que pasa precisamente por gobernar la economía, por ejercer una autoridad única en materia económica, porque tenemos que recuperar la fuente de ingreso en divisa, que es precisamente la industria petrolera. Claro. Creemos entonces que hay que ir a lo que es la profundidad del pensamiento petrolero de Hugo Chávez, donde él nos hablaba con claridad, Rodolfo, y está en el plan de la patria. De modo que no hay que inventar mucho, sino irnos al plan de la patria, lo que planteó el comandante Hugo Chávez en cuanto a la política de soberanía energética. Si nosotros vamos haciendo, cumpliendo con eso que está allí, vamos a recuperar un frente importante, que es precisamente el ingreso en divisa a la economía venezolana. Si tomamos las decisiones en materia de gobernar el sistema financiero público y privado, vamos entonces a disminuir quienes están afectando esos mecanismos especulativos y afectan la economía. Si logramos, por ejemplo, establecer el precio máximo de venta al público, que es un ruego del pueblo. Claro, y entonces en consecuencia lo acompañamos una política integral que nos permita encontrarnos con los productores, desarrollar los 15 motores de la agenda económica que planteó el presidente Nicolás Maduro, el plan de sustitución de importaciones, pero eso sí, Rodolfo, presionar y golpear fuerte al bachaqueo, al especulador, al acaparador, y sobre todo yo creo que hay que incorporar la tecnología en todos estos aspectos, robustecer
desde el punto de vista de los software, de todo lo que implica la tecnología para que los procesos sean automatizados, para que podamos tener control de a quién le entregamos la divisa, qué hizo con esa divisa y qué fue lo que generó. Claro. De modo que yo creo que todas esas decisiones, esos mecanismos que la gente ha propuesto y que la gente ha planteado, no es posible que en Venezuela, Rodolfo, los bancos y los que más ganan son los que menos impuestos pagan. Eso es absurdo. Y nosotros creemos que en base a una propuesta de reforma tributaria, que no lo vea solamente desde el punto de vista proporcional, sino de la progresividad, podemos inclusive bajar, ¿no?, el porcentaje del IVA de 15.24, bajarlo al 9%, pero acompañado entonces de un incremento de los impuestos a los que más ganan. No es posible que aquí profesionales como los médicos en las clínicas, los abogados, etcétera, que cobran altas cantidades, no le paguen impuestos al Estado venezolano. De modo que cuando el CENIA nos dice, bueno, incrementamos en 150% la recaudación, eso es porque hay precios más elevados. No es precisamente porque hay una reforma tributaria, una revolución en el sistema tributario que nos permita pechar a los que más ganan, a las transacciones financieras especulativas, bajar lo que tiene impacto en el presupuesto familiar. Pero además de todo esto está el precio de la gasolina, Rodolfo, el precio del gas, que al menos queremos recuperar o cubrir los costos operativos. Si este conjunto de decisiones se toman, ¿verdad?, en función y siempre pensando en el presupuesto familiar, nosotros estamos convencidos de que en corto y mediano plazo vamos a salir de esta situación y comenzaremos entonces a desarrollar las fuerzas productivas y a construir este modelo económico que plantea el presidente Nicolás Maduro. Sin duda que será así. Yo voy a hacer una pausa y al regreso quiero que abordemos algunas decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, que ya ha empezado a generar información noticiosa, no tan solo dentro de nuestra frontera, sino fuera de ellas también. El mundo entero en este momento tiene los ojos puestos en Venezuela, los ojos puestos en ustedes y en las decisiones que se están tomando. Así que analicemos eso al regreso del corte. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Interactúe con nosotros, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Julio Chávez. Julio, habíamos dejado un tema antes del corte sobre diferentes decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera han generado un impacto mediático. Yo creo que una de las que más ha generado información ha sido el tema de la fiscal general de la República, exfiscal, por todo lo que se ha venido descubriendo a raíz de esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, que vale la pena decirlo, toda esa información que se ha recabado a posteriori, lo que ha hecho es dejar claro que la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente no es que tan solo estuvo ajustada a derecho, sino voy más allá, estaba ajustada a las necesidades de una democracia, a las necesidades reales de un pueblo que clama todos los días por vencer la impunidad. Yo creo que una de las cosas que realmente generó mayor nivel de desestabilización, siguiendo ese guión que instruyó el Comando Sur de los Estados Unidos y que ellos decían que en 6 meses nos iban a derrocar, e intentaron todas las acciones que pudieron, llegaron al extremo de exacerbar el odio, la intolerancia, eso que el mundo repudia, de cómo aquí utilizaron como una arma política la quema de personas, de seres humanos tan despreciables y tan rechazados por el mundo entero. Creo que ellos lograron desarrollar pues cualquier cantidad de estrategias, pero una que hizo mucho daño, sin lugar a dudas, tú lo decías, es la posición que asume la ex fiscal general en un momento en que se estaba exacerbando la intolerancia, el odio, y que esa postura que ella asume lo que abre el espacio es para mayor nivel de impunidad.
Así mismo. de desgobierno, ¿no? Y, por supuesto, de falta de credibilidad de una institución tan importante como el Ministerio Público. Eso, sin lugar a duda, generó en su momento, y por eso yo coincido con el actual fiscal general de la República, de que ella es la responsable, la autora intelectual de todos esos muertos que se generaron a partir de esa posición infeliz que ella adoptó y que realmente exacerbó todos los niveles de violencia y de terrorismo en el país. Por eso la decisión que toma la Asamblea Nacional Constituyente es la correcta, es lo que la gente esperaba. Fíjate cómo desde el momento en que se toma la decisión prácticamente se decreta la paz del país. Todo volvió a su normalidad y además de eso, mucha gente que se sintió perseguida por esta red de extorsionadores, seguramente ella muchas cosas no las sabía, pero su esposo, su pareja Germán Ferrer, sí lo sabía porque estuvo al frente de toda esta red de extorsión que tenía inclusive ramificaciones internacionales. Mira, nosotros en la oportunidad en que se dieron las internas del partido, Rodolfo, nosotros denunciamos a Germán Ferrer de que había creado inclusive, tenía una fachada que era ANRO, pero que la utilizaba casi que como una, digamos, una estructura paralela al PCV. Y esos fueron los mismos pasos que dio Henry Falcón en el Estado Lara, de modo que lo veníamos alertando. Pero además, bueno, toda la manipulación del Ministerio Público para ponerlo al servicio de su candidatura interna. Y la fiscal general, tú la ves en el Estado Lara, bueno, inaugurando fiscalías municipales, los fiscales de otros estados allá, pues haciendo campaña abiertamente, amenazando a la gente y metiéndola presa, de que si no votaban por su esposo, los iba a privar de libertad, en fin, ¿no? Todas esas cosas las vimos nosotros. Y ya veíamos, bueno, lo maquiavélico de esta señora y todo lo que se gestó en torno al despacho de la fiscal general. Por eso cuando el compañero Diosdado presenta estas pruebas, y sobre todo, como él decía, eso apenas es la punta del iceberg. Hemos comenzado a recibir información de algunos testaferros de esta pareja de delincuentes, ¿no? Que inclusive nos han llegado a decir que ellos lograron sacar dinero a través de ellos y esa gente los robó, ¿no?, a estos delincuentes y se ha quedado con una buena parte de ese dinero proveniente de la extorsión y de la estafa que se gestó a partir del despacho de la fiscal general. De modo que yo creo que esa decisión es realmente correcta y vamos a seguir denunciando cosas porque la gente hoy, que ya se siente liberada de ese yugo extorsionador, bueno, comienza a hablar, Rodolfo, claro, y entregar pruebas y documentos. Estamos esperando la confirmación de algunos documentos de inversiones que ellos tienen hasta en Europa. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, que salió, se fue del país, huyó, lamentablemente, y aquí, bueno, una autocrítica a nosotros, a nuestro organismo de seguridad, eso no debió ocurrir. Fue al gobierno colombiano, el gobierno colombiano la protegió, eso ha sido, digamos, la tradición santanderista del gobierno colombiano. Allí está Pedro Carmona Estanga, pero también está Luis Justi, que era uno de los presidentes de estas empresas que se crearon para atacar la economía venezolana, como Pacific Rubial. Allí estaba Luis Justi y mucho de gente de petróleo protegidos por el gobierno colombiano. Ahora se va esta pareja, está resguardada por el gobierno colombiano, ¿no? Aun cuando tenemos solicitud de Interpol, sus cuentas y sus bienes han sido congelados. Y bueno, están esperando que el gobierno de Estados Unidos, como ha venido siendo últimamente, consecuentes con su ideal de proteger a los ladrones, a los corruptos, a los delincuentes, allá seguramente van a parar a Estados Unidos. Tú lo vas a escuchar, Rodolfo, diciendo cosas de algún dirigente venezolano, claro, cualquier barbaridad que se les pueda ocurrir. Ese guión ya lo hemos visto con otros actores. Porque ya lo hemos visto con otros actores. Entonces el gobierno norteamericano protegiendo a los delincuentes, a los corruptos y a los ladrones, que por cierto también fueron muy protegidos por la oposición venezolana. Ahora, Julio, yo coincido absolutamente contigo en lo que dices sobre la postura que asumió el exfiscal general de la República. Sin duda alguna que lo que hizo fue generar más violencia. Ahora, a lo interno, ¿qué crees tú que pasó en ella para que adoptara esa decisión?
Allí hay de todo, Rodolfo. Hay hasta pasajes de cosas íntimas muy bochornosas, ¿no? Que por respeto al pueblo venezolano no se van a decir, pero ahí pasó de todo, relaciones muy escabrosas a nivel del despacho, del entorno, de familiares. Ya veíamos cómo Germán Ferrer tenía vinculaciones con empresas en los Panama Papers, algunos de sus hijos también en Miami, en la propia Panamá. Estas inversiones que te digo que tienen en Europa también, la fachada de ANROS, tanto lo interno como internacionalmente. Es decir, yo creo que allí había demasiada componente, demasiados intereses, y entiendo que desde el momento en que la CIA y el Departamento de Estado tocan a algunos funcionarios nuestros, sobre todo de la parte de seguridad del Estado, el aparato de inteligencia, creo que en ese momento también tocan a la fiscal general. Yo creo, por ejemplo, que el mayor general retirado, Rodríguez Torres, tiene que ser sometido a la justicia, porque sin lugar a dudas Rodolfo estaba conectado con esta ex fiscal, con Germán Ferrer, porque muchas de esas reuniones se daban en el despacho de la fiscal general. Te comento otra cosa, ¿tú recuerdas el detalle aquel de cómo se detonó las guarimbas del año de febrero del 2014? La misma arma del funcionario del SEBIN que dirigía Rodríguez Torres, que mató a Juancho Mendoza de los colectivos del 23 de enero, la misma arma que asesina a Juancho Mendoza es la misma arma que utilizaron para asesinar a Basilda Costa. Así como diciendo, bueno, uno de este lado y uno de este lado. Y a partir de allí que se generó, Rodolfo, toda una situación de violencia, una espiral propiciada por el señor Rodríguez Torres, ¿no? Utilizando aparatos de inteligencia, funcionarios del SEBIN, porque además él confesó en una oportunidad, hay un testimonio de que él confesó que, bueno, que había que desconocer al presidente de la República, y él se estaba casi que proponiendo como el sustituto en la transición. Este señor tiene que ser privado de libertad, porque forma parte de toda esa, ¿no? de esa conjura con la ex fiscal, con Germán Ferrer y con otros que saldrán, pero creo que allí tenemos que, no nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad?, que ha venido ocurriendo, sino que hay que someter a estas personas que conocen bastante del tema y que se prestaron y fueron utilizados para generar los muertos y las guarimbas del 2014 y las del 2017. Así es. Te voy a hacer otra pausa, pero al regreso quiero que, concatenando un poco lo que estamos hablando en este momento, hablemos de la Comisión de la Verdad, porque allí hay una esperanza muy alta del pueblo venezolano en someter a la justicia, en vencer la impunidad a todo aquel que haya cometido algún delito. Prácticamente ahorita la derecha ha pretendido instaurar los delitos de odio. Hemos visto lo que ha sucedido con personeros del gobierno, con sus familiares, dentro de nuestras fronteras, fuera de ellas también, delitos que solamente pueden ser entendidos por una cuestión absurda, una persona desequilibrada mentalmente que atente contra un familiar de un funcionario público o un funcionario público simplemente por una postura política determinada. Entonces quiero también que nos enfoquemos en esa Comisión de la Verdad y la esperanza que tiene el pueblo en ella. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Ya venimos con Julio Chávez. Estamos de vuelta en Desenlaces, acompañado de Julio Chávez, constituyente territorial por el estado Lara. Julio, ante ese clima que ha pretendido instaurar la derecha de terrorismo, de sangre, de muerte, de violencia, de destrucción, de odio, la Asamblea Nacional Constituyente rápidamente responde con una Comisión de la Verdad. El presidente Nicolás Maduro, cuando asiste a subordinarse a esta Asamblea Nacional Constituyente, propone la ley contra el odio. ¿Esto será tema central de la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días?
Creo que no solamente va a ser un tema, sino que es una, digamos, es una necesidad histórica, ¿no? Porque fíjate, creo que el pueblo venezolano, a partir de esa demostración tan extraordinaria, tan patriótica, tan hermosa, Rodolfo, de movilizarse a pesar del acto de terrorismo, de las guarimbas, de las amenazas de muerte, hubo que atravesar montañas, ríos, ¿no? Hubo que mover las máquinas, preservar las máquinas, hubo que repetir elecciones en Táchira y Mérida, ¿no? Que me corresponde. Con todo esa demostración, digamos, ese ejemplo patriótico del pueblo venezolano, creo que estamos obligados a preservar la paz de la República. Si eso no hubiese ocurrido, si no hubiésemos logrado una legitimidad con más de 8 millones de votos, yo creo que fueron mucho más de 8 millones de votos, creo que entonces estuviéramos a las puertas de una guerra civil. ¿Qué implicó eso en Centroamérica, Rodolfo? En El Salvador, más de 70.000 muertos, en Nicaragua, en Guatemala, que cayeron en una guerra civil propiciada por las oligarquías internas y el imperialismo norteamericano. Eso fue lo que nosotros evitamos en Venezuela. Claro. Por eso no podemos aquí no puede quedar impune las actuaciones irresponsables al margen de la ley de personas como Freddy Guevara. Freddy Guevara tiene que ser sometido a la justicia, tiene que ir a esa comisión de la verdad y tiene que ser responsabilizado de sus llamados irresponsables a quemar gente, al terrorismo, a la violencia, a instigar al odio. Creo que es uno de los grandes responsables. Y no hay derecho, Rodolfo, a que esta persona inclusive vaya a aspirar ahora a una elección de gobernadores o a seguir dirigiendo un partido como si nada. Eso es lo que te quería preguntar. Hay líderes de la derecha que han fomentado abiertamente el terrorismo, la muerte, la violencia, la destrucción. Y hoy en día, como si nada, con una cara tan lavada, se presentan como precandidatos a gobernadores. Pareciera que es que el pasado reciente, de hace 2 meses, 3 meses atrás, ya no existe. O sea, ¿cómo considerar eso de una manera distinta a una cachetada, a una bofetada al pueblo venezolano que no tiene la memoria tan corta como estos dirigentes pretenden? Hay que hacer que impere la justicia, Rodolfo. Por eso Juan Requesén, que es candidato por el estado Táchira, tiene que ser sometido, pasado por esta comisión de la verdad, respetarle el derecho al debido proceso, pero tiene que responder por su actuación pública, que propició estos actos de terrorismo, de violencia, de instigación al odio, de muerte, de asesinatos, inclusive de traición a la patria. El caso de Luis Florido en Lara, en Barquisimeto, aspirando a ser el gobernador del estado, cuando ellos y el mismo Henry Falcón sometieron a Barquisimeto y a Cabudare a una situación de violencia generalizada. La gente estaba secuestrada en las urbanizaciones por estos señores que hoy ahora le piden que vayan a votar por ellos, ¿no? Una cosa totalmente absurda. Olivares ahora pretende ser gobernador de Vargas. Olivares, inclusive el caso de Olivares, está Pizarro también, que tuvo una destacadísima actuación, porque estos que nombramos ahorita, Freddy Guevara, Juan Requesén, Miguel Pizarro, Olivares y otros más, son parte de una generación fascista que se enfrentó a lo interno de la MUD, porque creo que lo van a desplazar al liderazgo troglodita, ¿no? Encabezado por Ramos Alup, Julio Borges y compañía, y emergieron estos líderes, estos libertadores, como se hacían llamar, y fíjese por dónde llevaron al país, por una situación de odio, de intolerancia, que es comparable a esos periodos tan dolorosos de la historia de la humanidad, que ocurrió en Europa, en la Europa de Hitler, de Mussolini, etc. Por eso estamos llamados a no fallarle al pueblo venezolano. Y aquí no puede haber concesiones de ningún tipo, Rodolfo. Estos señores que nombramos, Freddy Guevara, Juan Requesén, Luis Florido, Miguel Pizarro, Olivares, tienen que pasar por la Comisión de la Justicia y tienen que ser sometidos, allanar su inmunidad como corresponde y hacer el procedimiento para que respondan ante la justicia. Esto no puede pasar por debajo de la mesa, no puede haber impunidad, porque entonces le estaríamos
negando el derecho a los familiares, a las víctimas, que hoy no tienen sus familiares cercanos, le estaríamos negando el derecho a la justicia, y eso realmente dejaría muy mal parada a esta Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que nosotros estamos respaldando a la compañera Delcy Rodríguez, al presidente Nicolás Maduro, en todos los actos constituyentes, todos los decretos, todo lo que haya que hacer para que realmente haya justicia y no reine la impunidad. Uno de los mensajes primordiales que dio nuestro presidente Nicolás Maduro al pueblo cuando lo llamó a votar el 30 de julio fue la constituyente para garantizar la paz. El pueblo, obedientemente, haciéndole caso al liderazgo que ha sembrado el presidente Nicolás Maduro en todas las clases sociales de Venezuela, obedientemente salió a votar y a manifestarse ese 30 de julio. Yo creo que uno de los primeros pensamientos que venía a la mente cada vez que alguno de nosotros depositaba el papelito en la urna era la paz del país. Por eso creo que uno de los mandatos principales que ese pueblo, eso es más de 8 millones de personas, le dieron a ustedes en la Asamblea Nacional Constituyente, es garantizar la paz. Pero no puede haber paz si hay impunidad, no puede haber paz si no hay justicia, no puede haber paz si no se somete a la jurisdicción legal, no se somete a los tribunales de la República, llámese a como todo se llame, aquel ¿no? que haya delinquido. Eso es, llámese como se llame y tenga la responsabilidad que tenga. Cualquiera. Porque ahora estamos en una situación, un escenario donde está la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria, legitimada, con plenos poderes constitucionales. Por eso es que nosotros no le podemos fallar al pueblo venezolano. Y la otra cosa, que fue parte del reclamo que a diario nos hacen, es lo que te decía, es el tema de la economía. Es decir, la gente nos está pidiendo que este país que fue sometido a toda una agresión que generó altos niveles de ingobernabilidad, de desestabilización y de afectación de la economía y la sociedad entera, tenemos que restituir, digamos, la gobernanza, gobernar este país con lo que tú decías, con la justicia, ¿verdad? Con una Asamblea Nacional Constituyente que tome las decisiones que se corresponden con el momento que estamos viviendo para gobernar la economía, para gobernar la sociedad, para generar un encuentro, una necesaria reconciliación de la sociedad que fue afectada, que está enferma por esta, digamos, toda esta operación psicológica, Rodolfo, que fue bien pensada, bien planificada, porque ellos saben que nosotros poseemos las mayores reservas energéticas del mundo, pero que además somos un ejemplo de dignidad, un ejemplo de geopolítica. Hoy, dentro de poco, nos vamos a desplegar por el mundo entero. Vamos a salir en comisión de constituyente a explicar al mundo la verdad de lo que aquí está ocurriendo, que no hay disolución de Asamblea Nacional, que hay una perfecta, digamos, un perfecto sometimiento a lo que establece la Constitución y que en consecuencia ha despertado en muchos países del hemisferio, sobre todo, la pregunta de, bueno, ¿y por qué aquí en este país no se convoca una constituyente para que el pueblo gobierne? ¿Cómo se pone orden en Brasil? ¿O cómo se pone orden en la Argentina? ¿O en el Paraguay? ¿O en la propia Colombia? O en el Ecuador de ahorita. O en el Ecuador, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela está dando un ejemplo, se está convirtiendo en un referente, una esperanza para el mundo. Nuevamente. Y nos corresponde salir a explicar nuestra verdad de lo que estamos haciendo en el marco de lo que establece la Constitución y sobre todo que vamos a garantizar la gobernabilidad, la paz, avanzar en el modelo económico productivo que nos pueda proporcionar la mayor suma de bienestar para el pueblo venezolano. Yo voy a hacer una última pausa, pero al regreso quiero que abordemos el tema internacional con ocasión del comentario de que los constituyentes van a salir en comisión fuera de nuestra frontera a llevar nuestra verdad. Pero es importante que al regreso del corte toquemos el tema del adversario que nuevamente está allí. Ya lo ha dicho abiertamente el presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo siempre, y lo cito cada vez que puedo, cuando el presidente Hugo Chávez dijo que era posible una agresión militar contra Venezuela. Bueno, lo tildaron, yo creo que lo más decente que dijeron es que era un exagerado.
Hoy en día el presidente de los Estados Unidos se da el lujo de decirlo abiertamente que están explorando varias alternativas, inclusive la militar, en contra de Venezuela. El vicepresidente de los Estados Unidos viaja a Bogotá, el director de la CIA inmediatamente haciéndole eco al presidente de los Estados Unidos se pronuncia. Es decir, ya hay una agresión verbal, pero el argumento de los Estados Unidos es que puede ser inclusive una agresión militar. Yo quiero que Julio Chávez me diga si la Asamblea Nacional Constituyente está preparada para hacer frente a esta nueva agresión del imperio norteamericano. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, nuestras redes sociales. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía nos queda el tema internacional por abordar. Decíamos en el corte anterior que el presidente de los Estados Unidos ya no tan solo es que a través de otros actores ha tratado de agredir nuestra patria, sino que ya lo ha dicho abiertamente en declaraciones a los medios de comunicación social, un video que está ahí en las redes sociales, que seguramente usted que está ahorita en su casa, en su lugar de trabajo, ha visto con detenimiento, donde el presidente de los Estados Unidos se da el lujo de decir que están estudiando varias alternativas en contra de Venezuela, inclusive la agresión militar. Pregunto, Julio, ¿qué no le perdona el imperio norteamericano a la patria de Bolívar y de Chávez? Mira, yo creo que no nos perdonan el que nos hayamos convertido en una referencia geopolítica para el hemisferio y para el mundo entero, de que es posible construir un mundo totalmente diferente, distinto al modelo regido por la lógica del mercado, del capital y del neoliberalismo. Pues creo que eso ha sido uno de los grandes aportes, ¿no?, del bolivarianismo desde la perspectiva de la experiencia venezolana. El que nos hemos planteado con Hugo Chávez a la cabeza siempre, el comandante supremo, la construcción de la pluripolaridad, de la multipolaridad, y que realmente a partir de la experiencia venezolana se hayan generado importantes movimientos emancipatorios en otros pueblos del hemisferio. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador que tú mencionabas, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, ¿no?, el caso del Uruguay, el caso del Paraguay, el caso de Argentina, el caso de Brasil con Lula. Eso sin lugar a duda ha sido uno de los grandes aportes del bolivarianismo a la necesidad de enfrentar esta arremetida neoliberal sobre el continente, partiendo de lo que establece la doctrina Monroe de 1823, Rodolfo, América para los americanos. Y yo creo que inclusive que el 2017 fue un año clave, porque creo que se calculó hasta la eliminación física del comandante supremo Hugo Chávez. Ellos creían que en vísperas del 2017 ya debían haber caído los gobiernos de Brasil, como en efecto, del Paraguay, de la Argentina, del Uruguay y también de Venezuela, ¿no? Esa era la cuenta que sacaba el neoliberalismo ante esa feroz arremetida. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que este pueblo venezolano se plantó con mucha dignidad, se aferró al chavismo como parte de la subjetividad, porque somos una corriente histórica que no pueden desconocer, porque ya tenemos expresiones en el mundo entero, que aun cuando el comandante Hugo Chávez nunca hizo una casa en el Medio Oriente o un beneficio directo, Hugo Chávez es venerado en el Medio Oriente. Los pueblos árabes, lo hemos visto nosotros que hemos tenido que salir a dar, digamos, esa batalla internacionalista. De modo que yo creo que ese ejemplo, ese buen ejemplo que ha dado Venezuela, no lo perdona el imperialismo norteamericano. Y sobre todo que hoy estamos entonces ante una disyuntiva, Rodolfo, en el marco de la geopolítica mundial. Ellos intentaron acabar con el sueño bolivariano para que eso generase un efecto dominó y apaciguara, ¿no?, a los países de este lado del hemisferio. Como eso no ocurrió porque Venezuela se plantó firme, porque se le acabaron todas las páginas del manual del perfecto golpe de Estado,
porque inclusive derrotamos la tesis de Jean Charles de la dictadura de la democracia, se le acabaron todas las páginas, Rodolfo. No pudieron con la revolución bolivariana. Se nos plantea una perspectiva interesante para el 2018. Van a haber elecciones en el Paraguay, ahí tenemos al compañero Fernando Lugo, van a haber elecciones en Brasil, habrán elecciones en Argentina, habrán elecciones en México, habrán elecciones, por supuesto, en Venezuela en el 2018, de modo que hay la posibilidad de retomar el camino que Hugo Chávez planteó a partir de la declaración socialista de la Revolución Bolivariana en el 2005. Y ese es el gran temor que tiene el gobierno norteamericano, porque además, Rodolfo, es importante decir que Estados Unidos no es gobernada por este presidente ilegítimo, que sacó menos votos que la candidata que perdió. Que la candidata que perdió, ¿no? Que sacó mucho menos votos, pero que él no gobierna, porque en Estados Unidos gobierna lo que llaman un supragobierno. Es el gobierno de las grandes corporaciones petroleras. Ahí está Rex Tillerson, que es director de la ExxonMobil, quien está realmente dirigiendo la política exterior norteamericana. Ahí está el Pentágono. Yo creo que inclusive, Rodolfo, al presidente Trump le pudiera esperar un desenlace parecido al del presidente Kennedy. Es la percepción que yo tengo, porque hay una exacerbación a lo interno de ese país de las grandes contradicciones y están aflorando, ¿no?, en el seno de la sociedad norteamericana de manera muy peligrosa esos sentimientos que van a tener una férrea oposición del ala guerrerista del Congreso norteamericano, que encabeza Marco Rubio, que dirige Rex Tillerson, ¿no?, y estas grandes corporaciones petroleras, que realmente no les va a servir el papelote que está jugando Donald Trump, y yo estoy casi seguro, eso sería parte de un tremendismo nuestro, ¿no?, pero pudiera correr peligro la vida del presidente Trump, dado que está chocando con los intereses de las grandes transnacionales y los guerreristas en la región. Por eso yo creo que el 2018 va a ser un año interesante para nosotros. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nos consigue de pie, Rodolfo, que nos va a conseguir con las victorias mayoritarias que vamos a obtener en octubre en las gobernaciones en Venezuela, porque vamos a ganar las gobernaciones en Venezuela. Lo electoral, Rodolfo, la política, no es azar, hermano, esto es ciencia. Y está perfectamente estudiado el comportamiento de la sociedad y cómo este pueblo se ha levantado para entonces nosotros lograr la victoria en octubre en las elecciones de gobernadores. Va a ser contundente y aplastante la victoria. Y si los tiempos dan, pudieran ser las elecciones de alcalde en diciembre. Claro. Y entonces prepararnos con las mejores condiciones para ir al proceso electoral de 2018, ya con la economía saneada, con las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional Constituyente, con esos bandidos y terroristas presos por asesinos, por delincuentes, y yo creo entonces que estamos ante una nueva etapa de la revolución que internacionalmente va a ser muy favorable para los vientos que han soplado en América Latina con tanta fuerza. Aprobamos ahorita en Nicaragua, en el marco del Foro de Sao Paulo, Rodolfo, un documento interesante, te lo voy a hacer llegar cuando pueda, el consenso de nuestra América. Ahí está el papel de los partidos de izquierda del continente y de los gobiernos de izquierda del continente en función de conjurar, derrotar, neutralizar esta contraofensiva neoliberal para colocarnos entonces de cara con el liderazgo emergente de Rusia, de China, de Irán y de otros países. Estamos entonces asistiendo a los estertores de un imperialismo decadente, que por no ser decadente no deja de ser peligroso, claro, pero está emergiendo con mucha fuerza la pluripolaridad, que es la esencia del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Sí, fíjate que ante esa agresión del presidente Trump a nuestra patria, no se hicieron esperar respuestas contundentes de países no vecinos, países aliados en el mundo entero, que inmediatamente se oponen a cualquier agresión militar contra cualquier país del mundo, pero en concreto Venezuela, que ha sido ejemplo de lo que es realmente una democracia participativa, de lo que es un valor instaurado en el gen prácticamente del venezolano, que es vivir en paz, vivir en armonía y vivir en democracia. Fíjate, te iba a complementar ese comentario tuyo, Rodolfo, con lo siguiente. Entendiendo el presidente Nicolás Maduro y maneja muy bien los tiempos geopolíticos, ¿no?,
el presidente ha decidido un despliegue internacional y vamos a convocar en los próximos meses una jornada mundial de solidaridad con la revolución bolivariana. Porque tú estás viendo ya, Rodolfo, cómo se están levantando los pueblos del Perú, el pueblo colombiano, en Brasil, en la Argentina, cómo se está levantando el pueblo mexicano. Y realmente los movimientos de solidaridad en esos países han sido, pero impresionantemente cohesionados y unidos en torno a ser solidarios con Venezuela. De modo que es falso esa premisa de que estamos aislados, de que la gente no nos acompaña, que la comunidad internacional. No, ahí están esos pueblos, Rodolfo, levantándose con mucha fuerza y vamos a convocar luego de un despliegue por los países del hemisferio y del mundo, incluyendo a China, a Rusia, a los países del África, a la Europa también, al Parlamento Europeo, donde tengamos que ir a llevar la voz de Venezuela. Tú verás ese movimiento de solidaridad mundial con Venezuela, cómo se va a dar, con qué fuerza, con qué nivel de participación y de compromiso de los países, que más allá de expresar la solidaridad en una resolución o del punto de vista discursivo, están dispuestos a cualquier cosa, porque saben que en Venezuela se está jugando la suerte de América Latina. Así es. Me queda un minuto. Yo sé que, mejor dicho, ya no me queda nada, pero con la venia el director un minuto más. ¿Qué viene en estos días? ¿Qué tiene preparado allí la Asamblea Nacional Constituyente en estos días? ¿Cuáles son los temas más importantes que están ahí en esa agenda? Mira, darle continuidad a la agenda de la paz, ¿no? A todos los actos, los decretos, los mecanismos que hemos establecido para que en este país, de alguna manera, pues se pueda consolidar la paz de la República, la tranquilidad ciudadana, eso es fundamental, pero también estaremos avanzando en lo económico, Rodolfo, lo que te decía, los aportes, y esperamos que el pueblo haga sus aportes, claro, para tomar las decisiones, para fortalecer los 15 motores, una política que sustituya las importaciones, que logremos realmente gobernar el sistema financiero, público, privado, que logremos realmente el desarrollo de las fuerzas productivas, que levantemos la producción, que esos comités locales de abastecimiento y producción tengan de alguna manera un ámbito constitucional para que podamos superar, ¿no?, el monopolio o el oligopolio de los sectores privados que tenían sobre la distribución y la comercialización. Creo que vamos por más soberanía, creo que vamos por más democracia, creo que vamos por más participación, creo que vamos por más bienestar y por más paz para todos los venezolanos. Julio, te agradezco tu visita hoy. Gracias. Sabemos que tu agenda anda full y que hayas hecho un alto para compartir con nosotros el día de hoy, lo valoramos. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace y vimos el desenlace de esta historia de la mano de Julio Chávez, constituyente territorial por el Estado Lara. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.